Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pete Bay, Guy está muerto, basados en el libro. ¿Quieres romper conmigo? Aunque fue él quien propuso romper, cuando Charlie escuchó la pregunta, sintió un sentimiento de tensión en su corazón. Lo único en lo que pensaba era en lo que Bay quería o en cómo se sentía. La respuesta le pareció complicada y difícil, así que a la hora de decirle que no pensara en sí mismo, sintió que la respuesta era más fácil. No quiero romper. Charlie respondió en voz baja, con ojos tristes, que parecía un cachorro rogando a su dueño que lo llevara a casa. Como te amo tanto, no quiero ir a ningún lado. Quiero estar contigo todos los días durante mucho tiempo, solo eso. Entonces quédate. Esa fue la respuesta de Bey con una sonrisa amistosa, antes de que una mano delgada y bien formada se deslizara para sostener la de Charlie y lo levantara para presionar 3 suaves besos en su palma como lo hacían juntos todo el tiempo. Porque elegí hace mucho tiempo que pase lo que pase, quiero tenerte en mi vida. Sus duras y dolorosas vidas terminaron en el jardín de la mansión que los crió para crecer como animales enjaulados, permitiéndoles conocerse y amarse hoy. Hoy todo ha terminado. Terminó con la lluvia que caía lavando sus manchas de sangre, sudor y lágrimas, así como el dulce beso en el que había estado pensando durante mucho tiempo, haciéndolo sentir capaz de permanecer bajo la lluvia sin sentir miedo. ¿Quién hubiera pensado que en una sola vida las mismas personas tendrían que regresar y estar frente al mismo funeral, al mismo tiempo, con la misma ropa y en la misma atmósfera, en una época no muy diferente de la anterior? Todo parece igual. Si hubiera algo diferente, definitivamente sería la persona que yacía en el ataúd. Después de que terminó la historia en la casa, lo primero que tenían que afrontar no era solo dar declaraciones en la comisaría, sino también los funerales de las personas que murieron, desaparecieron y nunca volverían. Como el mayor del equipo, Alan asume el papel de guardián y se encarga de todo, de forma similar al funeral de Charlie, y esta vez ya no había en el agujero ningún muñeco que pareciera humano, porque en realidad era el cuerpo sin vida de un amigo cercano. Fue Pei quien sugirió que Alan trajera y enterrara a Guy aquí. La atmósfera en el funeral de Guy casi no fue diferente a la del funeral de Charlie, lleno de emociones y tristeza. El cielo no estaba tan brillante y el número de dolientes en este funeral siguió siendo el mismo que antes. Cuando Bey vio esto, resonó porque al final Guy era una de esas personas cuyo destino no era muy diferente al de él y al de Charlie. Fueron adoptados de la misma manera, creados de la misma manera y tuvieron el mismo punto final, es decir, a su muerte asistieron menos de 10 personas que acudieron a expresar sus condolencias. Pero decir que Guy recibió menos amor que otras personas fallecidas no era cierto, porque todos los que estaban aquí eran personas que realmente amaban a Guy desde su corazón, y aunque era muy poco, compensa la muerte de su amigo. No importa cuántas cosas imperdonables haya hecho Guy en el pasado, no hay ser humano que no lamente su fallecimiento. Incluso un Bey que dijo que no lo perdonaría quedó destrozado por su partida. ¿Quieres quedarte más tiempo? Charlie le preguntó a Babe, después de que los demás se dispersaron lentamente. La ceremonia fúnebre de Guy fue bastante sencilla. Simplemente pusieron flores, se pusieron de pie para llorar y despedirse. Solo asistieron unas pocas personas, por lo que no tomó mucho tiempo completar la ceremonia. Ahora solo estaba Babe. Había estado parado mirando la tumba desde el principio, y hasta ahora todavía no se había movido a ningún lado. Sí, una respuesta quedó atrapada en su garganta. Puedes esperar con Jeff primero. Jeff ahora está con Pialan. No tienes que echarme. Guy fue muy cruel conmigo, dijo Bey en voz baja. Charlie no estaba muy seguro de qué decir sobre la mirada en los ojos de Babe en ese momento, porque a primera vista se sentían vacíos, parecían llenos de una tristeza indescriptible.
Me había engañado durante 10 años. No importa cuántas veces lo piense, todavía estoy enojado. Ni siquiera quiero ver su cara, pero seguí creyendo en su plan. No sé por qué acepté hacer lo que él dijo en ese momento, a pesar de que me regañó como antes. El dueño de la figura dejó escapar un suave suspiro de malestar, porque ni siquiera él todavía se entendía a sí mismo. Creo que en el fondo de su corazón todavía confía en Pigwai, tal vez porque han estado juntos durante mucho tiempo. Creo que las cosas falsas son falsas, pero hay muchas cosas que él realmente hizo por ti. De lo contrario, no podrían haber estado juntos todo este tiempo. Después de todo, Pigwai, él te amaba, dijo Charlie mientras miraba la foto de Guay pegada a la lápida.